explicar lo que es la filtración glomerular, nosotros sabemos que ocurre en el riñón. En este caso, lo que van a ser partícipes de la filtración son tanto la arteria eferente y la arteria inferente. Ahora, ¿qué va a suceder acá? Vemos como una prolongación, ¿verdad? Ya, bueno, eso se va a llamar el glomérulo. Y en este caso, lo que es el corpúsculo renal va a ser constituido por el glomérulo y lo que vemos acá, que es la cápsula de Bowman. Acá podemos ver lo que es la membrana basal glomerular, los podocitos, la nefrina. Ya. Sabemos que en la sangre pueden constituir tanto los glóbulos rojos, blancos, las plaquetas, también tenemos los iones, tanto creatinina, urea, ácido úrico, y en este caso va a haber lo que es la filtración. ¿Y cómo se va a realizar? Bueno, primero en el endotelio tenemos lo que son unos poros. Esos poros van a permitir el pase de 50 a 100 nanómetros, dependiendo el tamaño. Al ingresar después por la membrana glomerular, la membrana tiene carga negativa, entonces va a hacer de que las cargas fuertemente negativas se repelen y no van a ingresar. Luego del ingreso vamos a encontrar lo que es el diafragma de filtración, que está constituida por la hendidura de filtración, que es esta unión que tienen entre los podocitos y la nefrina. En la hendidura de filtración va a seguir otro tamaño, que es de 25 a 30 nanómetros. Y en la nefrina de 7 a 9, o sea que el tamaño que va a ingresar se va a ir reduciendo. Y finalmente va a ingresar tanto lo que es la creatinina, glucosa, urea y otros tipos de iones. Y esos van a ir directamente a la orina. Luego, lo restante va a continuar por la arteria eferente y luego por la vena renal. Ahora, ¿qué son estos? Estas son las células mesangiales. En caso de algún problema, por ejemplo, la albúmina no puede pasar, tanto por su carga y su tamaño. En caso de que haya un problema, puede que la albúmina llegue hasta acá. ¿Y qué se va a encargar estas células mesangiales? De fagocitarla. Y también tienen otra función, lo que es la contractibilidad de las arterias. Y acá tenemos lo que son las células juxtaglomerulares, que se van a encargar también de lo que es la regulación en las arterias, tanto la hipertensión en este caso, o hipotensión. La presión glomerular va a depender de ciertas presiones. Esta presión va a ser una presión hidrostática capilar, la cual va a salir de las paredes del endotelio, va a querer salir. Y esto se da por el flujo de la sangre que viene acá. Tenemos otras presiones involucradas, por ejemplo la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que va para arriba. ¿Pero por qué va para arriba? Porque cuando el líquido pasa, acaba en un estrechamiento, que es de la nefrona. Entonces cuando hay un estrechamiento, el líquido va a querer volver. Entonces va a haber una fuerza que va para arriba. Y ahora tenemos otra presión, la que es de verde. Esta presión es la coloidosmótica, la cual va a ser ejercida por la albúmina, la cual va a no querer filtrarse. Entonces va a ejercer una presión para arriba para que no se filtre. Entonces nuestro flujo plasmático renal es de 625. ¿De dónde sale este flujo? Sale del gasto cardíaco. Sabemos que el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Y el 25% va a ser dado al riñón, que es el flujo sanguíneo renal. Va a ser 1200 mililitros. Ok, pero nosotros sabemos que el hematocrito está en un 55% de plasma y un 45% de elementos formes. ¿Qué es lo que se filtra? El plasma. Entonces le sacamos el 55% aproximadamente, nos va a dar 625 del flujo plasmático renal. ¿Qué nos dicen los libros? Que el 20% es el filtrado, entonces va a ser 125 mililitros por minuto. Tenemos entonces nuestra tasa de filtración glomerular, que es de 125 mililitros por minuto. Ahora, ¿para qué nos sirven todas estas presiones? Estas presiones se van a una fórmula que se llama las fuerzas de Stirling. Las fuerzas de Stirling nos dice que va a ser la sumatoria de presiones, va a ser igual a la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman menos la presión oncótica. Entonces, si acá tenemos 60 menos 18 menos 32, esto nos va a salir 10 milímetros de mercurio. Tenemos nuestra sumatoria de presiones. Luego, para calcular una tasa de filtración glomerular, tenemos esta
fórmula, que es la filtración del glóbulo glomerular es igual a la sumatoria de presiones por nuestra constante de filtración. ¿De qué depende nuestra constante de filtración? Depende del área y de la permeabilidad de esta membrana. Área y permeabilidad. ¿Y qué es lo que pasa si este área se ve afectada? Una nefritis. Itis es inflamación. Entonces se va a inflamar esta membrana y va a estar afectada nuestra constante. Nuestra constante va a aumentar. Si aumenta nuestra constante, aumenta la filtración glomerular. Entonces acá tenemos que nuestra tasa de filtración glomerular era 125. Ponemos 125 acá. Es igual a la sumatoria de presiones, que es 10 por nuestra constante. Entonces nuestra constante de filtración va a ser igual a 12,5 aproximadamente. Acá tenemos que es hidronefrosis. La hidronefrosis está vinculada mucho con la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, porque la hidronefrosis bien va a ser por un cálculo o por un tumor. Y este cálculo, ¿por qué se va a dar? Por una acumulación acá en los túbulos contaminados. ¿Y quién lo causa? El calcio, porque hay mucha acumulación de calcio. Y si hay una acumulación acá, tenemos una piedra, digamos, entonces, ¿qué hemos dicho? Que el líquido va a bajar, entonces se va a acumular y la presión de la cápsula de Bowman va a aumentar. Entonces, esto ya no va a pasar a 18 y nuestra filtración va a ser menos. Ya no va a estar a favor de la filtración. Listo. Entonces, ¿quién regula esta filtración? Lo regula el aparato extraglomerular, porque la presión arterial va a ser directamente proporcional a la filtración glomerular. Si aumenta nuestra presión arterial, va a aumentar la filtración glomerular y va a aumentar el sodio. Y entonces, ¿quién detecta esto? El aparato extraglomerular. ¿Qué es lo que hace a una presión arterial alta? Va a vasoconstruir la arteria aferente para que así aumente el flujo. Y al aumentar el flujo, la filtración va a ser menos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nuestra presión arterial está baja? La filtración glomerular va a estar baja, el sodio también va a estar bajo. El aparato extraglomerular regula aquí, se da cuenta que el sodio está bajo, entonces va a dar vasodilatadores y vasoconstructores. Vasodilatadores en la arteria aferente, en las cuales va a ser el óxido nítrico y la prostaglandina I2, y vasoconstructores en la arteria eferente, la cual va a aumentar la producción de renina para así pasar de la angiotensina 1 a la angiotensina 1 y de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que contrae acá la arteria eferente. Entonces, al contraer esto, se va a quedar más acá el flujo, entonces va a aumentar el filtrado. Ahora, ¿qué es síndrome nefrótico y qué es síndrome nefrítico? Síndrome nefrótico es cualquier daño en el podocito. Si vamos a tener cualquier daño en el podocito, vamos a permitir el paso de las proteínas. Entonces va a haber una proteinuria. Y síndrome nefrítico es cualquier daño en el endotelio. Hay cualquier daño en el endotelio, va a poder pasar los glóbulos rojos. Entonces, si pasan los glóbulos rojos, va a ser una hematuria.